Buen día, mi nombre es Juan José García y en el día de hoy voy a exponer sobre el derecho colectivo del trabajo, el título 1, sindicatos. Disposiciones generales, artículo 355. Este artículo nos habla sobre las actividades lucrativas. Los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. Estas tienen que ser por aparte. El artículo 356 nos habla de sindicatos de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores se clasifican de la siguiente manera. De empresas si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. De industria o por una rama de actividad económica. Gremiales. Si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y el último ya requisito es de oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones similares o inconexas. Estas últimas solo se pueden formar en lugares donde no hayan trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar un gremial y solo mientras subsista esta circunstancia. Capítulo 2. Organización. Artículo 359. Este artículo nos habla sobre el número mínimo de afiliados. Nos dice que todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados y todo sindicato patronal no menos de 5 empleadores independientes entre sí. Capítulo 3. Personería jurídica. El artículo 364 de Personería jurídica nos dice que toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica. 2, 1. Artículo 365. Registro sindical. Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación. El sindicato presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitud de escrita de la inscripción en el registro sindical, acompañándolas de los siguientes documentos que son esenciales para este procedimiento, los cuales son: el primero, la copia del acta de su fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad. El segundo documento es la copia del acta de elección de la Junta Directiva, con los mismos requisitos del ordinal anterior. También necesita la copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos. Un ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la Junta Directiva. También necesitamos la nómina de la Junta Directiva y documento de identidad y la nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad. Por último, los documentos de que tratan las partes A, B y C pueden estar reunidos en un solo texto o acta. Artículo 367. Publicación. El acta administrativo por el cual se inscribe en el registro una organización sindical deberá ser publicado por cuenta de esta una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoría. Un ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los 5 días hábiles siguientes en el registro sindical del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Estos fueron los artículos más relevantes del capítulo 1, 2 y 3. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian. Yo les voy a hablar respecto a los artículos del 368 al 381. Vale aclarar, quiero hacer enfoque en respecto a los más importantes, entonces los cuales les voy a hablar sobre el 373, 374, 379 y 380, ¿vale? Bueno, el 373, este es funciones en general. Los sindicatos deben tener como unos ciertos reglamentos en los cuales donde ellos se tienen que medir como por unas reglas, pues para así mismo poder funcionar y toda la cuestión. Este artículo nos habla más o menos de unos 10 subartículos que manejan, pero entonces pues le voy a hablar sobre los más relevantes. Estudiar respecto a las características, profesión y salarios, prestaciones de honorarios, sistemas y protección de prevención de accidentes en el área de trabajo. Todo esto lo tiene que manejar el sindicato y preverlo, y en caso tal llegue a suceder, tener como un plan de contingencia respecto a lo que se necesite para así mismo solventar
al empleado y cubrirlo en su necesidad que necesite. Celebra convenciones colectivas y contratos sindicales, garantiza su cumplimiento por parte de sus afiliados y ejerce los derechos y acciones que a ellos les nazcan. Representar en un juicio ante cualquier autoridad u organismo los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de profesión respecto y representar esos mismos intereses ante los empleadores, terceros en caso de conflictos colectivos y no hayan pérdidas a resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación. Es decir, que si yo tengo algún inconveniente, valga la... por fuera de la empresa o asimismo internamente, ellos están como en una obligación de pues uno hacerles saber su inconveniente, su problema, y ellos como asesoramiento, obviamente pues algo, ahí sí no sé, profe, si será gratuito o no, porque pues lo estoy buscando pero no me lo aclara, respecto a la inconformidad o al problema que tenga pues el empleado. Entonces de esta manera los sindicatos se prestan precisamente para ello, para poder solucionar problemas con los empleadores o con terceros. También en este artículo, un subartículo que nos maneja es el promover la educación técnica y general de todos sus miembros. Obviamente si yo estoy afiliado pues al sindicato y toda la cuestión, y si quiero pues no sé estudiar, paso mi propuesta y ellos miran de pronto con quienes tienen convenios pues para poder estudiar y que pues obviamente me faciliten a mí el ingreso pues a la educación superior. También hay un subartículo en el cual nos habla de donde, o sea, como el sindicato, ellos hacen un acercamiento entre empleadores y empleado para hacer como un mutuo respeto entre todos, obviamente aclarando tanto para el empleador como para el empleado, dejando claras qué leyes, cómo es el funcionamiento y los métodos para trabajar, las fallas que se pueden incurrir de uno o al otro lado, y siempre que una persona que esté afiliada y tenga algún inconveniente, se puede dirigir directamente pues a las personas del sindicato y ellos lo van a asesorar en respecto si usted tiene algún inconveniente con el empleador. Tuvo algún inconveniente, entonces ellos lo van a asesorar. Tiene que usted pues obviamente decir cómo fueron las situaciones y obviamente por el empleador tiene que decir también cómo son las situaciones para así dar una conciliación y una mejora para la empresa. Aquí les voy a hablar en el artículo 374 otras funciones que les corresponden también pues a los sindicatos. Designar de entre sus propios afiliados las comisiones y reclamos permanentes o transitorias y los delegados del sindicato en las comisiones disciplinarias que se acuerden. Ellos mismos delegan a todo su personal, tesorero, vicepresidente, bueno, creo que son varias ramas los que ellos designan, y esas mismas personas se tienen que dar a conocer cuando tengan algún inconveniente con la empresa o alguna reunión, alguna... sí, como una reunión, más que todo, en la cual tienen que exponer su caso o bueno, todo lo que el sindicato pues maneja, y tienen que dárselo dar a entender pues a la empresa pues para que no haya ningún tipo de como de roce o cosas así, empresa-sindicato o sindicato-empresa. Otro también que le corresponde pues a los sindicatos es adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los afiliados que deban negociarlos y nombrar a los conciliadores y árbitros a que haya lugar. Esto nos hace, pues como se los explica ahorita, que como ellos mismos son quienes designan pues los puestos en su organización, ¿sí? en su sindicato, ellos mismos cuando sucede alguna arbitrariedad, ellos mismos designan y nombran quienes van a manejar como un caso, ¿sí? Por así llamarlo, y en el cual pues como haya arbitrariedad, en la cual pues
se pueda sacar una conciliación en donde mutuas partes no incurran como como en palabras mayores o que se salga pues de los protocolos que tenga y maneje tanto la empresa como los que también maneja el sindicato y que lleguen pues a un común acuerdo. También en él nos habla de declarar la huelga de acuerdo a los preceptos de la ley. Ellos en el momento que lo deseen y que ven que están incurriendo pues en los artículos o pues como violando pues como las leyes hacia el trabajador, ellos están en la total libertad de poder declarar la huelga, pero pues obviamente como el mismo subartículo nos lo dice, dentro de qué, dentro de los preceptos de la ley, y no puede salirse de ellos y tiene que ir todo muy 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 bien al pie de la letra, especificado del por qué, cómo, cuándo, dónde, respecto a la huelga. Bueno, paso al artículo 379, prohibiciones que tienen los sindicatos. En este les voy a hablar de tres así como muy rápido. Promover o apoyar campañas o movimientos de tendencias a desconocer del hecho de forma colectiva o particularmente por los afiliados los preceptos legales o los actos de autoridad legítima. Ellos no pueden promover esas campañas o esos movimientos debido a que dan una desinformación a como a los participantes, como a las personas de las cuales ellas están afiliadas. Entonces ellos no pueden asegurar absolutamente nada de ello. Entonces hay otro también que nos habla de promover o patrocinar el desconocimiento de hecho sin alegar a razones o fundamentos de ninguna naturaleza, de normas convencionales o contractuales que obliguen a los afiliados. No, o sea, si su merced, si se entra en huelga, deben aclarar a todas las personas que van a entrar a la huelga, el por qué se hace, cuáles son las causas, motivos, circunstancias, todo por escrito. Deben hacer unas reuniones en las cuales ellos tengan que aclarar todo, absolutamente todo lo que va de la mano pues para poder realizar una huelga. También nos habla de ordenar, recomendar o patrocinar cualquier acto de violencia frente a las autoridades, tanto empleadores como terceras personas. Está totalmente prohibido que ellos le ayuden que fomenten, perdón, todo lo que tenga que ver como con conflicto y toda la cuestión en la cual se va involucrado tanto los empleadores como terceras personas y que puedan dañar su patrimonio o la integridad física también de terceras personas en caso tal lo sea. Voy a hablarles del artículo 380, sanciones, en el cual los sindicatos reciben sanciones, ya sea desde 1 hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, respecto a incurrir en una violación, en la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a imponer las multas equivalentes por violaciones de dichas cosas en las que incurrieron ilegalmente. Si en caso tal el sindicato persiste como en la violación pues no sé, como de ese contrato o de esa violación pues en la que ya incurrió, ahí entra a actuar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para solicitar la justicia del trabajo de la disolución y liquidación del sindicato. Ahí es donde, como él incurrió por segunda vez en el acto el sindicato, ahí es donde ellos deciden, no, ya vamos a hacer la disolución, o miramos qué medidas menores van a tomar, pero que no creo que sean menores, sino de una vez directo. Yo creo que sería lo más conveniente la disolución del sindicato
ya que incurrieron pues en esta falta y obviamente ya habían tenido una sanción previa, que había sido de 1 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, esta partecita se las voy a hablar como de más, como de chorro, como más corrida, pues para que la puedan tener como un poquito más clara. En caso tal se quiera realizar una disolución o cancelación de un sindicato, de un registro sindical, perdón, eh, se formulará al juez de trabajo domiciliario del sindicato o en su efecto un circuito civil y se tratará conforme a los procedimientos que se señalan a continuación. La solicitud que eleve la seguridad social se deberá expresar por motivos invocados en una relación de los hechos y las pruebas que se pretenden hacer valer. Es decir, ellos tienen que presentarlo y tienen que hacer valer las pruebas y las pruebas tienen que ser contundentes para así hacer la disolución del sindicato. Tan pronto el juez reciba la solicitud, a más tardar al día siguiente debe de ordenar el traslado de de la misma asociación sindical, mediante providencia que se notificará personalmente, es decir, sí que le debe llegar personalmente pues como al presidente o a un representante del sindicato. Si no se pudiera hacer la notificación personal, es decir, al presidente o a una persona secundaria que recibiera pues la notificación, dentro de los 5 días siguientes, el juez enviará comunicación escrita al domicilio de la organización, es decir, hacia la empresa. ¿Sí? Anexando constancia del envío al expediente. O sea, pues obviamente, pues como ellos ya par de días anteriores se hizo pues el trámite, ellos deben de dejarlo aclarado y pues obviamente ya el juez le hace llegar como la notificación a la empresa de que, bueno, se va a hacer la disolución del sindicato, ya que si en algún caso tal no lo recibe, un ejemplo, como el presidente o uno de sus, o uno de los profe, se me fue la palabra, como de los, ay, como de los que están al lado, ¿sí me hago entender? O sea, como de los asesores también, pues, del sindicato, entonces ellos son quienes tienen que recibir, y si en caso tal no, el juez tendrá que proceder a hacerlo llegar inmediatamente al domicilio, es decir, a la empresa, o en caso tal, ya debe de hacerlo llegar a los domicilios de las personas que conforman, pues, como el sindicato o los de arriba, para que me entienda mejor, profe, a los primeros 5 en la jerarquía, para que tengan conocimiento del proceso que está llevando. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy le voy a hablar del capítulo 6 del Código Sustantivo de Trabajo. Allí nos resume todo lo que es o son mejor los sindicatos. ¿Listo? Entonces, capítulo 6, régimen interno. Ningún sindicato puede usar ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca a error o confusión con otro sindicato existente, ni un calificativo peculiar de cualquier partido político o religión, ni llamarse federación ni confederación. Todo sindicato patronal debe indicar en su nombre social la calidad tal, es decir, el por qué y para qué se hizo. La edad mínima para ser miembro activo, miembro del sindicato son 14 años, ¿sí? Es decir, todo trabajador de 14 años en adelante puede ser parte de esta organización. Las reuniones de las asambleas se deben reunir por lo menos cada 6 meses, ¿sí? Es decir, 2 veces en el año. Ninguna asamblea puede actuar válidamente, debe estar presente
sin que esté presente la mitad más uno de los afiliados. El quórum estatutario, es decir, el número de personas que se necesita para que la asamblea trate ciertos asuntos. Esto significa la representación de los socios. Cuando por naturaleza de la profesión de los afiliados puede admitirse en los estatutos otros sistemas que garantice la representación de los afiliados en la asamblea, es decir, por tiempo, aquellas personas que no pueden asistir a las asambleas, la junta directiva, o mejor la asamblea, se puede hacer por medio de otros sistemas. Entonces, aquellos afiliados que por uno u otro motivo no pueden asistir, ya hay otros sistemas para que ellos estén activos en las reuniones, no sé, de manera virtual, etcétera. Condiciones para los medios de la junta directiva. Primero, para la parte de la junta directiva de un sindicato, se debe ser miembro de la organización sindical. La falta de esta condición, pues, invalida la elección. No podrá estar conformada en su mayoría por personas extranjeras. Empleados directos. No pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato los afiliados que representen al empleador, ni los empleados, ni los trabajadores, ni los altos empleados directivos de las empresas. El periodo de las directivas sindicales no puede ser menos de 6 meses, cuyo mandato puede prolongarse por más de 30 días. Elección de directivas. Se hará por votación secreta, en papeleta, escrita y aplicando el sistema de coeficiente electoral para asegurar la representación de los miembros. La junta directiva, una vez instalada, procederá a elegir a sus designatarios. Los libros. Todo sindicato debe abrir tan pronto como se haya suscrito en el acta de fundación y se haya posesionado la junta directiva provisional por lo menos los siguientes libros. Primero, el libro de afiliación. Segundo, de actas de la Asamblea General. Tercero, de actas de la junta directiva. Cuarto, de inventarios y balances. Y por último, de ingresos y egresos. Estos libros serán previamente registrados por el inspector de trabajo respectivo y foliados y rubricados por él mismo en cada una de sus páginas. Presupuesto. El sindicato en Asamblea General votará el presupuesto de gastos con autorización expresa de la misma Asamblea. Depósito de los fondos. Estos deben ser guardados en un banco o caja de ahorros. Expulsión. El sindicato puede expulsar a uno o más miembros, pero esta debe ser decretada por la mayoría absoluta de la asociación, de los asociados, perdón. Retención de las cuotas sindicales. Toda asociación sindical de trabajadores tiene derecho a solicitar a sus miembros, tiene derecho a solicitar con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, de que los patronos respectivos deduzcan de los salarios de los trabajadores afiliados y pongan a la disposición del sindicato el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que ellos deben contribuir, pero la retención de las cuotas extraordinarias debe ser autorizada por los mismos trabajadores por escrito. Profe, muchísimas gracias. En la exposición les ampliaré un poco más del tema. Dios le bendiga. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Angélica Henao. A mi grupo de trabajo le correspondió el caso de derecho colectivo al trabajo que están contemplados de los artículos 353 al 413 del Código Sustantivo del Trabajo. El resumen de lo más importante de los artículos que a mí me correspondieron, pues artículo 401, casos de disolución. Aquí muestran lo que debería, las causales que causan las causales para una disolución del sindicato. El primero es por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto. El segundo es que por acuerdo, por lo menos 2/3 partes de los miembros de la organización, adoptado en la Asamblea General, acreditado por las firmas de los asistentes. El tercero es por una sentencia judicial. Y el cuarto por una reducción de los afiliados a menos de 25 miembros. Si el sindicato tiene uno de estos anteriores eventos, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social podrá solicitar al juez laboral la disolución del sindicato. En el artículo 402 dice que al disolverse el sindicato, la federación o la confederación, el liquidador asignado debe aplicar los fondos existentes el producto de los bienes que fuere indispensable enajenar del remanente y reembolsar a los miembros activos de los aportes ordinarios que se hicieron durante el periodo. 403, la adjudicación del remanente. Entonces, lo que quedare en el bien común, una vez pagadas las deudas y los hechos, los reembolsos se adjudica a la organización sindical. El artículo 404 nos habla de la aprobación oficial y pues que la liquidación debe ser sometida a la aprobación de un juez, debiendo expedir el finique, la finalización de este caso. En el capítulo 8 tenemos el fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? Se denomina fuero sindical a la garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa previamente calificada al juez. ¿Qué significa? Que las personas que hagan parte de este fuero sindical están amparados de alguna manera y pues ante ellos no pueden, como les digo, ser despedidos, desmejorados o trasladados. En el artículo 408 tenemos el contenido de la sentencia, que si se trata de un despido, traslado o mejora de un trabajador amparado por el fuero sindical y este es injusta causa, el juez podrá negar o negará el permiso solicitado por el patrón. Quiere decir que si una persona está amparada por este fuero sindical y el patrón solicita su despido, pues el juez, si no cumple con requisitos, el juez negará este despido. ¿Cuáles son las excepciones? Si alguien está en ese fuero sindical, pues sin embargo hay unas excepciones. Quienes no gozan del fuero sindical. Entonces, los trabajadores que sean empleados públicos de acuerdo al artículo 5 del Código del Régimen Político y Municipal. Los trabajadores oficiales y particulares que desempeñan puestos de dirección, de confianza o de manejo. En el artículo 10 tenemos las justas causas de despido. Las justas causas de despido para un juez que autoriza el despido de un trabajador amparado por el fuero sindical. El primero es la liquidación o la clausura definitiva de la empresa, quiere decir que ya no pueden seguir en funcionamiento. Suspensión total o parcial de las actividades por parte del patrón por más de 120 días, importante. Y B, los causales enumerados en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato. Otro artículo, otra parte importante es la terminación del contrato sin previa calificación. Por realización de la obra contratada y por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio, por mutuo consentimiento o por mutua sentencia de una autoridad competente, no requiere previa calificación judicial de la causa de ningún caso. En el artículo 412 tenemos la suspensión del contrato de trabajo, pues las simples suspensiones del contrato de trabajo no requieren intervención judicial. Y en el artículo 413 tenemos las sanciones disciplinarias. El fuero sindical no impide aplicar al trabajador que goce de sanciones disciplinarias distintas al despido. Significa que así la persona se encuentre asegurada o afiliada a este fuero sindical, pues igual se le pueden aplicar sanciones disciplinarias como a cualquier trabajador. Ese es el resumen de los capítulos que me correspondieron, pues cualquier pregunta la responderemos en las exposiciones. Muchas gracias.